El millonario descubre que su esposa saboteó los frenos, y la verdad es escalofriante. Javier Ruiz era el hombre que todos en Madrid deseaban ser. Con su empresa tecnológica en la cúspide del éxito, disfrutaba de una vida llena de lujos y privilegios. Pero esa imagen perfecta se rompió una noche fatídica, tras el chirrido ensordecedor de llantas contra el asfalto. Su caleidoscopio de colores se desvaneció en un oscuro abismo cuando su lujoso coche, estrella de una vida brillante, se descontroló. Los frenos habían fallado, y la velocidad lo fue tragando como un monstruo voraz. Al abrir los ojos, se vio rodeado de luces parpadeantes y rostros de preocupación en un hospital, su cuerpo luchando contra un dolor que no era solo físico. Había algo más, algo helado que le atenazaba el pecho. Escuchó murmullos mientras un grupo de médicos debatía. «Accidente por sabotaje», dijo uno. ¿Qué? Su mente aún confusa no quería llegar a esa conclusión. Pero poco a poco, como un rompecabezas aterrador, todas las piezas encajaban. Un impulso helado recorrió su cuerpo. Había alguien con motivos para desearlo destruido. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, su mente viajaba a los recuerdos de su vida. Clara, su esposa, siempre había sido su compañera incondicional, o eso pensaba él. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Los momentos que antes eran dulces ahora se tornaban amargos. Sus risas, gestos y promesas perdían sentido. Cuando quedó a solas, un eco aterrador resonaba en su mente. Clara no está en tu equipo. Clara te odia. Los días en el hospital se alargaban, y las sombras en su mente crecían. Cerraba los ojos y podía escuchar murmullos oscuros, voces distorsionadas que parecían advertirle de un peligro inminente. «Confronta la verdad», le decían, y en ese instante un escalofrío recorrió su espalda. La infidelidad y el odio se habían colado en su hogar como una serpiente silenciosa y venenosa. Por las noches, entre las luces parpadeantes de su habitación de hospital, se aferraba a esos susurros. Sin embargo, la verdad era aún más aterradora que el accidente. ¿Qué había llevado a Clara a traicionarlo de una manera tan devastadora? ¿Era esa la razón detrás de tantas discusiones ocultas? En su confusión, vislumbraba destellos de un pasado familiar revestido de secretos, viejas rencillas que no podía ignorar. La noche siguiente, Clara apareció en el hospital, con su habitual elegancia. Su sonrisa, una vez cautivadora, ahora parecía más bien un velo de engaño. Se acercó a su cama, pero él no podía dejar de preguntarse, ¿qué ocultaba detrás de esos ojos que antes amaba? «Javier», dijo ella con dulzura, pero él notó un destello de algo oscuro en su mirada. «Te extraño». Las palabras flotaban en el aire como un veneno. Él quería gritar, acusarla, pero el dolor lo superaba. La conversación fue un juego de palabras en el que ella nunca admitió nada. Era una maestra del engaño. Cuando se despidió, él sintió que el aire se volvía más pesado. «Volveré», susurró, pero el miedo se apoderó de él. En la soledad de la habitación, el silencio era ensordecedor. Justo cuando estaba a punto de perderse en la oscuridad, un sonido familiar rompió el silencio. Un teléfono sonando. Era ella, de nuevo, pero esta vez desde una esquina sombría del hospital. La claridad entre ellos era nula. Su voz era un eco lejano, y cada palabra parecía encerrar un secreto espeluznante. «Javier, hay algo de lo que debes enterarte». El sudor brotó en su frente. Había una verdad en sus palabras, y en ese instante comprendió que su vida dependía de descubrirlo. ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de su traición? Los misterios comenzaban a apilarse, y Javier no sabía si las respuestas lo liberarían o lo hundirían aún más en la oscuridad. «Oye, antes de continuar con esta historia, increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando estaba a punto de perderse en la oscuridad, un sonido familiar rompió el silencio.
Un teléfono sonando. Era ella de nuevo, pero esta vez desde una esquina sombría del hospital. La claridad entre ellos era nula. Su voz era un eco lejano, y cada palabra parecía encerrar un secreto espeluznante. Javier, hay algo de lo que debes enterarte. El sudor brotó en su frente. Había una verdad en sus palabras, y en ese instante comprendió que su vida dependía de descubrirlo. ¿Qué quieres decir? Su voz salió entrecortada, una mezcla de miedo y urgencia. El silencio se volvió denso, aplastante. Te he estado protegiendo, más de lo que imaginas. El tono de Clara era como un susurro entre sombras. ¿Protegiéndome de qué? Inquirió, sintiendo cómo su corazón aceleraba. De ellos, respondió ella, y su voz se transformó en un murmullo desesperado. No sé cuánto tiempo tengo, pero mi vida corre peligro también. De repente, como si una mano invisible le retorciera el estómago, una figura apareció a lo lejos. La enfermera, con su bata blanca, avanzaba por el pasillo, su mirada fija en Clara. Algo en la forma en que se movía, con esa rigidez, encendió una alarma dentro de él. «Clara, ¿quién es ella?», preguntó, incapaz de apartar la vista. Ella dio un paso atrás, pálida como un fantasma. «No es quien crees, Javier. Hay cosas oscuras que no entiendes». Esa frase lo persiguió, resonando en su mente mientras la enfermera se acercaba más. De repente Clara se tensó, como si una serpiente la hubiera mordido. Se la notaba inquieta, las manos temblorosas y los ojos llenos de miedo. «Clara», dijo él, voz temblorosa, «¿qué me ocultaste?». En ese instante, la enfermera se detuvo y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era más bien un destello de malevolencia. «Debes salir de aquí, Javier. Este lugar no es seguro para ti, ni para tu esposa». ¿Su esposa? La acusación de la enfermera fue como una navaja en su pecho. ¿Acaso había algo más detrás de las palabras de Clara? ¿Algo más oscuro que no había sospechado? Esa sensación helada se apoderó de él. «Clara, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué ella dice eso?». La desesperación tiñó su voz. «Lo que tienes que saber es que esto no es un accidente, Javier. Los negocios en los que te has metido, las personas que has traicionado, hay un motivo detrás de cada una de mis decisiones. No solo por tu bien». Clara vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Te he estado protegiendo de aquellos a quienes te has enfrentado». «¿Qué? ¿A qué te refieres?». Un grito desgarrador resonó en el hospital. La enfermera, ahora con una expresión de furia, se abalanzó hacia Clara. Sin pensar, Javier intentó levantarse, pero el dolor lo frenó. «Sal de aquí, Javier», grita Clara, empujando a la enfermera justo a tiempo, pero la confusión en la habitación creció. Gritos. Luces parpadeantes, un caos total. Las dos mujeres luchaban en la habitación, mientras Javier miraba impotente desde su cama. Su corazón latía con fuerza, cada segundo un tormento. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué había estado escondiendo? En ese momento, la enfermera sacó un objeto de su bolsillo, un pequeño dispositivo con pantalla que iluminó su rostro. «Lo siento, Clara, este juego ha terminado». Antes de que Javier pudiera procesar lo que sucedía, la pantalla iluminó una foto de él, acompañado de una fecha marcada en rojo. «Su final está cerca». «¡No!», gritó él. Pero ya era demasiado tarde. Clara soltó un alarido desgarrador, mientras el rostro de la enfermera se transformaba con una satisfacción aterradora. «Lo que viene es más oscuro de lo que imaginas, Javier. Y tú ya estás dentro». El pánico le inundó. Todo lo que creía saber, las traiciones y lealtades, se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Qué era esta revelación de secretos? ¿Estaba realmente Clara de su lado o había estado jugando su propio juego desde el principio? La enfermera escapó, llevándose con ella un pedazo de verdad que podría significar el fin de su mundo. Quedó solo, atrapado entre la confusión y la desesperación, preguntándose quién era realmente la persona que había amado y qué demonios estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. La habitación se quedó en un silencio frío, el eco del grito de Clara aún resonando en sus oídos. Javier sintió que su corazón se aceleraba, luchando por comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué había desencadenado esa furia en la enfermera? Clara había dicho que la estaba protegiendo, ¿pero de qué? Su mente daba vueltas mientras una sensación de peligro se cernía sobre él. En un instante, todo se intensificó. La enfermera retrocedió, manteniendo la mirada fija en Clara, como si un nuevo tipo de batalla estuviera por
comenzar. Aquello era más que una simple rivalidad. Era una guerra silenciosa. Antes de que Javier pudiera procesar sus pensamientos, algo en el aire cambió. Un estallido de luces lo deslumbró. Las alarmas del hospital comenzaron a sonar. Un sonido estridente, un llamado de emergencia. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, llenándose de médicos y enfermeras que corrían en todas direcciones. «¡Javier, escapa!», gritó Clara. Y sus palabras eran un grito desgarrador. El caos a su alrededor crecía. La confusión se desató. Javier, paralizado por la noticia de la posible traición y el peligro que acechaba, intentó levantarse. Pero el dolor lo detuvo. Sin embargo, el instinto de supervivencia era mayor. Con un esfuerzo titánico, logró sentarse en la cama, aferrándose a los barrotes. «Clara, ¿qué está pasando? ¿Qué son ellos?», preguntó apuntando a la enfermera y a los hombres que ahora irrumpían en la sala. Era como si una tormenta de sombras hubiera entrado, cada uno con una expresión intensa en el rostro. «No hay tiempo, Javier. Tienes que irte. Te están buscando. No puedes quedarte aquí ellos. Son parte de algo más grande». Clara balbuceó, sus ojos desbordando miedo. Una gota de sudor resbaló por su frente. Justo en ese momento, una enfermera más joven, con manos temblorosas y ojos que parecían querer desbordarse, llegó corriendo. «Por favor, ayúdenme», gritó. Su voz era un rasguño nervioso en medio del caos. «Los están atrapando. Hay un grupo. No son médicos». Las palabras de la enfermera joven colisionaron con la mente de Javier. ¿Qué estaba pasando? ¿Se trataba de algo más que un accidente? ¿Qué tipo de secretos se habían estado cocinando a su alrededor? La incertidumbre fue como un balde de agua fría. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo que había irrumpido en la sala se dividió. Dos hombres se dirigieron rápidamente hacia Javier, sus intenciones oscurecidas por el anonimato de su bata blanca. «Levántalo. No podemos perder más tiempo», ordenó uno, en un tono cortante que cortaba la tensión en el aire. «No, aléjense de él», clamó Clara, tratando de interponerse entre él y sus atacantes. Su valentía era palpable, pero la desventaja era clara. Javier sentía que todo su mundo se desmoronaba. Los recuerdos de momentos felices compartidos con Clara se desvanecieron, al instante, convertidos en un mar de fragmentos oscuros. «Te he estado protegiendo», murmuró Clara, su voz apenas un susurro entre el caos. Las emociones se apretaban en el pecho de Javier, pero antes de que lograra reaccionar, las luces del hospital se apagaron repentinamente, sumergiéndolo en una penumbra aterradora. En ese oscuro abismo un grito resonó. No fue de Clara ni de ninguno de los hombres. Era un sonido familiar que lo atravesaba. Su propio nombre. Javier. El pánico lo invadió. Era un grito de auxilio o de desesperación. En ese momento el suelo tembló. Una explosión lejana sacudió los cimientos del hospital. Y Javier se dio cuenta de que sus peores miedos estaban gestándose. Algo mucho más siniestro que el sabotaje de los frenos estaba en marcha, arrastrando a todos hacia una escena infernal. «¿Qué está pasando, Clara? Respóndeme», gritó. Pero solo el eco de su propia voz regresó. En medio de la oscuridad, sentía que la verdad se acercaba, como una sombra acechando. Pero, ¿sería una verdad que liberaría su alma o la condenaría para siempre? La imagen de Clara se desdibujaba, y mientras el caos aumentaba, una horrorosa revelación empezó a surgir en su mente. ¿Podría ser que su esposa fuera parte de esa red de conspiraciones? ¿Qué secretos había ocultado realmente? ¿Había sido todo una trampa desde el principio? El misterio que lo envolvía lo atrapó con más fuerza que nunca, y en su corazón, la esperanza comenzaba a apagarse lentamente. La tensión en el aire se sentía tan densa como una nube oscura. Javier, inmovilizado en su cama, escuchaba los gritos y el caos que lo rodeaban. Las alarmas seguían sonando, como si el hospital estuviera lleno de ecos de pánico. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Te estoy protegiendo de ellos». ¿De quiénes hablaba? Era un laberinto de traiciones y secretos. De repente, la oscuridad pareció tragarse todo. Un grito desgarrador rompió el silencio. No era de Clara. Era la enfermera joven,
quien dejó caer un frasco de medicamentos al suelo. El sonido del cristal hecho añicos desgarró el aire, y en ese momento las luces parpadearon. Todo se tornó caótico. Un grupo de hombres en traje irrumpió en la habitación con una autoridad aterradora. «¡Salgan de aquí!», gritó Clara mientras trataba de protegerlo, pero los hombres solo la ignoraron. Javier sintió un sudor frío en su frente. «¡Clara, ten cuidado!», pero ella no le respondió. Tenía su atención fija en ellos. En un instante, todo se volvió un caos. Las luces parpadeaban y sus sombras se alargaban en la pared, mientras la enfermera joven se lanzaba a la zona de seguridad más cercana. De pronto, se escuchó otro grito. Esta vez, más profundo. «Javier», resonó de entre la multitud. Era la voz de su hermano Alejandro. No podía creerlo. ¿Cómo se había metido aquí? Las emociones inundaron su pecho al ver a su hermano, pero la confusión lo abrumó. «Alejandro», gritó desesperado. «Yo te salvaré, hermano», exclamó Alejandro. Pero las palabras se perdieron en el aire. «No hay tiempo para explicar». Lo entendió al instante. Estaban en medio de algo más grande. Javier vio cómo Alejandro se enfrentaba a uno de los hombres en traje, intentando protegerlo. Un golpe dio en el ruido del impacto, y en el momento menos esperado, otro hombre más apareció al lado de los que atacaban. Este nuevo hombre era diferente. Tenía una mirada fría y calculadora. «Alejandro», dijo con voz grave, «no debiste venir aquí». Fue como un balde de agua fría que le recordó a Javier que la situación no solo era suya. Cada palabra parecía temblar con significado. «¿Qué sabes de esto?», preguntó Alejandro, su voz llena de rabia. Pero antes de que el hombre pudiera responder, el caos volvió a expandirse. La enfermera joven estaba sosteniendo a Clara, temblorosa, mientras el grupo la rodeaba. «No lo entienden», lloró. «Él no es un enemigo. Ellos son los que quieren destruirlo». Fue en ese momento cuando Javier sintió una punzada en su estómago. Todo parecía entrelazarse de formas que nunca había imaginado. ¿Esos hombres estaban detrás de su accidente? Clara había hecho todo por protegerlo. ¿Pero de quién? El hombre de mirada fría se volvió hacia Javier. «Qué irónico que todo se resuelva aquí, Javier. Tu hermano siempre fue el favorito». Las palabras resonaron en la habitación como un eco de traiciones que eran más antiguas de lo que creía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, el miedo apretándole el pecho. «Es simple. Este juego ha estado en marcha mucho antes de que tu negocio empezara a florecer. Todo lo que te ha pasado es porque has traicionado lo que no deberías, y no solo en el trabajo. Hay un precio que pagar», explicó el hombre mirando a Clara. «Tu esposa en este asunto es solo una peón». La revelación golpeó a Javier con fuerza. Cada palabra perforaba su corazón como cuchillos. «Ella no es parte de esto», gritó, pero ya no estaba seguro. La confusión se mezcló con la desesperación. Las verdades ocultas se desmenuzaban ante sus ojos. «Lo que no sabes, Javier, es que Clara y Alejandro tenían un pacto», continuó el hombre, «uno que tú nunca has comprendido». Su voz se volvió más suave, casi como un susurro. «Cualquier movimiento en falso de tu parte podría haber iniciado una guerra. Y ahora tú eres parte de ella sin siquiera reconocerlo». Javier miró a Clara, buscando respuestas en sus ojos, pero solo vio preocupación. ¿Qué le había hecho a ella para que ellos se involucraran? ¿Qué secretos mantenía escondidos? La verdad parecía deslizarse entre sus manos, y a medida que el caos aumentaba a su alrededor, la imagen de su vida perfecta se desmoronaba. «No, esto no puede ser cierto», gritó. Pero el hombre solo sonrió, un gesto que llenó la habitación de una oscuridad siniestra. «Lo lamento, Javier. Ya no puedes escapar de la red en la que estás atrapado. Eres un jugador en un juego demasiado grande». La confusión reinaba mientras se encendía una alarma aún más estruendosa. Era un sonido agudo que apuntaba a algo más que solo un caos hospitalario. Algo oscuro se cernía sobre ellos, y en medio del descontrol, Javier se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que había imaginado. La habitación se sumió en el clamor, y en medio del griterío se sintió una punzada de claridad. La verdadera batalla apenas comenzaba. «¿Qué pasará ahora?», pensó, el dolor y la traición llenando su corazón. La bruma de incertidumbre lo envolvía. ¿Sobreviviría a esta revelación devastadora?
¿O sería el próximo objetivo en un juego mortal? Las preguntas surcaban su mente como flechas perdidas en la niebla. La habitación se volvió un torbellino. Javier estaba atrapado entre él. Caos y los gritos. El aire pesaba como un ladrillo en su pecho. ¿Qué está pasando, Clara? Se sentía impotente. El hombre de mirada fría lo miraba como si tuviera el control sobre todo. La atmósfera estaba cargada de secretos que nunca había imaginado. Fue entonces cuando un estruendo resonó desde el pasillo. Las puertas del hospital se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió, envueltos en sombras oscuras. La confusión se multiplicó. Gritos, saltos, gritos de pánico. «¡Están aquí!», chilló una enfermera, su rostro pálido de terror. Los hombres estaban por todas partes y el caos se desató. «¡Clara, corre!», gritó Javier, intentando levantarse de la cama, pero el dolor lo atravesó como un relámpago. «No puedo dejarte». Ella luchaba con una de las figuras encapuchadas y él no podía más. El terror le erizaba la piel. Entre esta locura, un haz de luz iluminó la escena. De pronto, un hombre altísimo, a quien Javier no reconoció, lanzó una ráfaga de balas al aire. «¡Basta! ¡No están aquí por ustedes!», rugió. La sala se congeló en un segundo, como en una película en pausa. El hombre se giró hacia Javier, y las palabras que salieron de su boca fueron como un cuchillo afilado. «Eres más importante de lo que piensas. Javier, ellos han jugado contigo todo este tiempo». La mirada de Clara se tornó de sorpresa a confusión. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Javier sintió cómo su corazón se encogía. ¿Qué más había en juego aquí? Habían estado en medio de una tormenta, y ahora un nuevo giro se presentaba ante ellos. El desconocido continuó. «Los que se presentaron hoy no son solo mercenarios, son parte de una red más grande. Y tú, Javier, eres parte de un plan que ni tú mismo comprendes». Las emociones en la habitación estallaron. «¿De qué hablas?», suplicó Javier, asustado. De repente, Clara dio un paso adelante. Su rostro se endureció, y una chispa de determinación brilló en sus ojos. «No se trata solo de ti, Javier. Hay cosas que no te he contado». Sus palabras flotaron en el aire pesado de la habitación. El silencio se volvió abrumador. El hombre misterioso empezó a moverse, acercándose a Clara. «Tú sabes que todo lo que hiciste fue por su bien. El juego es más peligroso de lo que imaginabas». Javier sintió que se le caía el mundo. ¿Qué podía estar ocurriendo? Todas las promesas de amor y lealtad que creía guardadas se desvanecían. La traición se sentía como un puñal en su costado. «¿Qué te ha hecho hacer esto, Clara?», la acusó, pero la dureza en su voz se quebró. «Escucha, no tengo tiempo para explicaciones», ella gritó, su voz temblando. «Ellos pueden matarte», refiriéndose al grupo armado. Y de repente todo cambió. La enfermera joven, que miraba desde la esquina, estalló en llanto. «Es verdad, Clara ha estado manipulando todo. Esto es un juego. Y tú has sido el peón todo el tiempo». Esa frase soltó un estruendo en la mente de Javier. Todo lo creído, cada recuerdo cubierto de tinta oscura. «No», gritó Javier, su voz desgarrada. Pero el dolor no solo venía de la traición. Era más profundo. La revelación golpeó como una ola. Clara, la mujer a la que amaba, podría haber sido parte de un plan para destruirlo. ¿Cuánto sabía realmente? La incredulidad le ahogaba. Clara miró a Javier, y los ojos de ambos chocaron. Algunas verdades, al fin, tenían que salir. «No es lo que piensas», comenzó, pero no pudo continuar. De pronto, un grito desgarrador surgió por el pasillo. Era el hermano de Javier. «¡Javier, estás en peligro!». La imagen de Alejandro, con terror en su rostro, se hizo evidente, y la realidad se desmoronó. «¡Alejandro!», gritó Javier, pero todo se oscureció. Alguien había puesto una trampa mortal, y ellos estaban en el punto de ignición. «Esto apenas comienza», dijo el hombre misterioso, y en su mirada brillaba el eco de muchas vidas truncadas. «Y las revelaciones que vendrán te dejarán sin aliento». La confusión, el miedo, todo explotó en su corazón. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? Las líneas ya estaban dibujadas, y el juego apenas comenzaba.
La habitación se llenó de murmullos nerviosos y ecos de temor. ¿Qué iba a pasar a continuación? El presente estaba cubierto de sombras, y Javier se dio cuenta que la batalla no solo era por su vida, sino por su alma misma. Todo estaba a punto de cambiar. La habitación se tornó un torbellino. Javier estaba atrapado entre el caos, y los gritos, y el aire pesaba como un ladrillo en su pecho. ¿Qué está pasando, Clara? Se sentía impotente. El hombre de mirada fría lo miraba como si tuviera el control sobre todo. La atmósfera estaba cargada de secretos que nunca había imaginado. De repente, un estruendo resonó desde el pasillo. Las puertas del hospital se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, envueltos en sombras oscuras. Los gritos y el pánico rebotaban contra las paredes. «¡Están aquí!», chilló una enfermera. Su rostro palidecía mientras se lanzaba a resguardarse. La habitación estalló en caos. «¡Clara, corre!», gritó Javier, intentando levantarse de la cama, pero un dolor intenso lo atravesó como un relámpago. «No puedo dejarte». Ella luchaba con una de las figuras, encapuchadas, sus ojos llenos de furia y valentía, pero la situación parecía desesperada. Un haz de luz iluminó la sala. Un tipo alto, con una cicatriz en la mejilla, disparó al aire. «¡Basta! No están aquí por ustedes», rugió. El ambiente se congeló como si el tiempo se detuviera. El hombre se volvió hacia Javier. «Eres más importante de lo que piensas, Javier. Ellos han jugado contigo todo este tiempo». ¿Qué? Antes de que pudiera procesarlo. Un grito desgarrador resonó por el pasillo. Era el hermano de Javier. «¡Javier! ¡Estás en peligro!». La voz de Alejandro, con terror en los ojos, lo llenó de ansiedad. «¿Cómo has llegado aquí?», preguntó Javier, incapaz de gestionar el aluvión de emociones. «No hay tiempo», gritó Alejandro, buscando sus ojos. «Necesito que me escuches. Hay cosas que no sabes. No es solo lo que piensas». De repente, la enfermera joven, que había estado acurrucada en una esquina, lanzó una bomba. «Es verdad. Clara ha estado manipulando todo. Esto es un juego, y tú has sido el peón todo el tiempo». Esa frase golpeó a Javier con toda la fuerza de un tren, y su mundo empezó a desmoronarse. «No», gritó Javier, su voz quebrada por la incredulidad. «Clara, ¿es cierto?». Ella no respondió. Su mirada se desvió, y Javier sintió que todo lo que creía se desvanecía. Fue entonces cuando el hombre con la cicatriz avanzó, y su voz se volvió amenazadora. «La decisión está tomada, Javier. Esta batalla no es tuya, es de Clara». «¿Y de él? ¿De quién hablas?». La confusión se convirtió en desesperación. Necesitaba respuestas. Sin previo aviso, Clara dio un paso adelante. Su rostro se endureció. «Javier, he estado en contacto con ellos, porque necesitaba protegerte». Sus palabras fueron un tirón desgarrador en su corazón. «El verdadero enemigo no es quien tú crees, es alguien más cercano. Esto va más allá de nosotros». Antes de que pudiera responder, una fuerte explosión resonó desde el pasillo. El sonido fue ensordecedor, un retumbo que hizo temblar las paredes. Una nube de polvo e humo irrumpió en la habitación, al tiempo que figuras encapuchadas entraban corriendo. Todo se volvió un caos aún más intenso. En medio de la confusión, el hombre de la cicatriz miró a Javier y Clara. «La única manera de salir de esto es que ustedes se unan, o la red los atrapará a ambos». Javier sintió que el mundo se le venía encima. ¿Unirse a Clara? ¿Significaba eso traicionar a su propia familia? ¿A su hermano? Los hombres armados empezaron a acercarse. Entonces un grito desgarrador rompió el aire. Era Alejandro, quien había sido inmovilizado por dos de los atacantes. «Javier, no confíes en Clara. Ella ha estado negociando contigo de manera oculta». Las palabras resonaron como un golpe de sable. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué lo haría?», preguntó Javier atónito. Alejandro temblaba mientras intentaba soltarse. «Es parte de un plan que se ha estado ejecutando desde hace años. Todo lo que has vivido es parte de ello». Hombres armados comenzaron a tomar posiciones, y Javier sintió que el tiempo se desvanecía. La tensión era palpable, y miró a Clara, aferrándose a la esperanza. «¿Esto es cierto?», le preguntó, su voz entrecortada.
Las luces titilaron y el aire se volvió gélido. Clara se mordió el labio y con una lágrima asomando dijo: «No tengo tiempo para explicarte, pero lo que viene es mucho peor de lo que imaginas». Entonces, la figura del hombre de la cicatriz se acercó a Javier. «Tener la verdad las tendrá un precio, Javier. Una elección que marcará el futuro no solo de ustedes, sino de todos a su alrededor». Todo parecía desplomarse, y Javier sintió sus piernas temblar. ¿Qué decisión podía tomar? ¿Unirse a Clara o indagar en las traiciones? Los gritos y el estruendo retumbaban en sus oídos, mientras todo su mundo colapsaba a su alrededor. La oscuridad acechaba. ¡Zas! Un disparo silbó por el aire, y un grito se apagó entre el caos. El horror y la confusión lo envolvían, y en ese instante Javier se preguntó si realmente podría salir de ese enredo, o si el precio que tendría que pagar destruiría todo lo que había amado. Javier estaba atrapado en un torbellino de emociones. El estruendo del disparo aún resonaba en su mente mientras la presencia del hombre de la cicatriz se hacía cada vez más amenazante. Clara había estado manipulando todo, ¿pero por qué? La furia de su hermano Alejandro sonaba fuerte en sus oídos. «No confíes en Clara». «Cállate, Alejandro», gritó Javier, sintiendo como si el suelo temblara bajo sus pies. La confusión crecía y se arremolinaba, como una tempestad. Clara lo miraba, su rostro lleno de incertidumbre y temor. «Javier, escucha, esto no es lo que parece», suplicó. «¿Pero qué es, entonces? ¿Qué es lo que realmente está pasando?» La angustia lo apretaba como un puño. Desde la explosión hasta los hombres armados, todo parecía un mal sueño. De pronto, la figura del hombre alto disparó al aire otra vez. «¡Silencio!», rugió, y la habitación se congeló. Todos contuvieron el aliento. Las luces titilaban, y parecía que el tiempo se detenía. «Javier, el peligro está justo aquí», dijo el desconocido, señalando hacia el pasillo donde el humo oscurecía la visión. «Esto no es solo una pelea por tu vida. Es una guerra en la que no tienes ni idea de lo que han jugado contigo». «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, el miedo y la rabia chorreando de sus palabras. Los ojos del hombre brillaban, y lo que dijo a continuación le heló la sangre. «Soy un amigo, y también un enemigo», agregó, con una sonrisa fría que no prometía nada bueno. «Tú, Javier, eres el hijo de un hombre que hizo tratos peligrosos antes de que nacieras. Todo este tiempo has estado atrapado en el legado de su historia, y ahora es hora de saldar cuentas». La revelación hizo que su corazón tambaleara. «¿Qué? Eso no puede ser. ¿No lo ves? Esta confrontación va más allá de ti. Tu experiencia, tu empresa, tus relaciones, todo ha sido parte de un plan. El accidente, el sabotaje, todo para llevarte aquí, a este punto exacto», explicó el hombre, con calma. «¿Pero qué quieres de mí?», Javier preguntó, la voz quebrándose. Clara se acercaba cautelosamente, tratando de leer la situación. «Tu precio es muy claro, Javier. Necesitamos que tomes una decisión que cambiará todo. Y no será solo sobre salvar tu vida, sino sobre el legado familiar. Clara es parte fundamental de esto. Ella sabe más de lo que ha dicho». Un sudor frío bajó por la espalda de Javier. «¿Qué quieres decir con que Clara lo sabe todo?». Casi se podía sentir la traición en el aire, y un miedo oscuro comenzaba a anidar en su pecho. Clara dio un paso adelante, su voz titubeante. «No, no es así, Javier. Quería protegerte. Siempre quise protegerte. Lo que viene será devastador». De repente, hubo un ruido ensordecedor. La puerta principal fue derribada. Un grupo de figuras encapuchadas entró en la sala, con armas en mano, y el caos se desató nuevamente. Gritos y disparos llenaron el aire. Pero algo en medio de todo eso captó la atención de Javier. «¡Alto! ¡No dispares!», gritó una figura del grupo encapuchado. Era un hombre con un gesto familiar. Javier sintió que su corazón se detenía. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó completamente atónito. La mujer se acercó, sus ojos llenos de determinación. «Igual que tú, estoy aquí para salvaguardar lo que nos queda. Pero ahora, el tiempo se nos acaba», exclamó, mientras el caos resonaba a su alrededor. El rostro de Clara se llenó de sorpresa y pánico. «¿Tú?
No puede ser. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de manera aterradora. Sí, Clara, soy su madre, y esto es más complicado de lo que piensas, dijo la mujer apuntando a los hombres armados. Javier sentía que la realidad se desmoronaba. ¿Qué estaba pasando? La situación estaba fuera de control. Los hombres armados estaban dispuestos a atacar, y la confusión reinaba nuevamente. La historia que pensaba que conocía se desvanecía en un instante. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Javier, y su voz temblaba de ansiedad. El miedo se enredaba en su garganta, y la verdad se sentía cada vez más alejada. En ese momento, mientras el caos se desataba, un grito profundo resonó. «¡Javier!», clamó Alejandro, desde algún lugar en la penumbra. «Tu madre estuvo detrás del accidente, lo hizo para protegerte». Todo se congeló. Una revelación tan devastadora que el mundo de Javier parecía derrumbarse por completo. La lealtad, los cariños, los secretos, todo se encontraba en una encrucijada peligrosa. ¿En quién podía confiar ahora? La mirada de Clara y su madre se cruzaron, y Javier se dio cuenta de que nada sería igual. Todo estaba a punto de cambiar, y la tormenta que se avecinaba traía consigo más preguntas que certezas. ¿Quién sería el verdadero enemigo? En medio del caos, Javier sintió que el tiempo corría velozmente. Tenía que decidir. Lo que ocurriría a continuación lo llevaría a una revelación que nunca imaginó: salir con vida o rendirse ante la sombra de su propio pasado. Javier estaba en shock. La revelación de que su madre estaba presente en medio de todo este caos lo dejó paralizado. Clara y su madre intercambiaron miradas llenas de una mezcla de miedo y sorpresa. El ruido de las armas y los gritos resonaban como ecos de un desastre inminente. ¿Qué estaba pasando aquí? «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Javier, sus ojos fijos en su madre. La confusión se transformó rápidamente en rabia. Sentía que todo lo que conocía se desmoronaba. «Eras parte de esto. Javier, escúchame, no tengo tiempo para explicar todo». La madre trató de calmarlo, pero la realidad se sentía demasiado pesada. La verdad como un puño de acero en su pecho. «Menos hablar, más actuar», gritó el hombre de la cicatriz mientras tomaba una posición defensiva. Los hombres armados estaban cada vez más cerca, y la tensión crecía como una olla a presión. Javier sentía el sudor brotar en su frente. «¡Corre, Clara!», ordenó Alejandro mientras se debatía entre liberarse o ayudar. Pero su madre ya se estaba moviendo, buscando una salida. «El pasillo está despejado. Debemos huir antes de que lleguen más refuerzos», dijo, arrastrando a su hijo hacia la seguridad. «¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?». La confusión de Javier era palpable. La información no encajaba. Miembros del grupo encapuchado comenzaron a entrar. La atmósfera se volvió densa, y un silencio inquietante llenó la sala. De repente, una detonación retumbó, y la ventana estalló en 1000 pedazos, dejando caer fragmentos de vidrio como lluvia. «¡Mierda! ¡Cúbrete!», gritó Clara, empujando a Javier detrás de un sofá volcado. Pero en su mente, la idea creció como un fuego voraz. ¿Qué si todo este lío era un plan maestro? Su madre, Clara, Alejandro. ¿Cuál era la verdadera historia? Mientras el caos se desataba, algo inesperado sucedió. Con un rugido ensordecedor, un camión blindado irrumpió por la entrada principal del hospital. Los hombres armados se dispersaron, confundidos. «¡Resguarden la zona!», gritó el líder del grupo encapuchado, mientras otros comenzaban a retirarse. La escena era una mezcla explosiva de acción y desenfreno. «¿Qué están haciendo?», murmuró Javier, su mente tratando de captar el giro abrupto. Pero no había tiempo para preguntas. De repente, el camión se detuvo, y una figura saltó, vestida con un traje negro. Era un antiguo socio de su padre, un hombre al que nunca creyó ver de nuevo. «Javier, no te quedes ahí, ven», gritó mientras se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?». La incredulidad lo invadió. Todo se sentía como una película de acción, y Javier era el protagonista atrapado en una historia que no comprendía. «Esto no termina aquí. Tu madre ha estado guardando secretos, y la verdad se está revelando». Su voz estaba llena de urgencia, pero antes de que pudiera responder, la figura de su madre se interpuso. «¡Basta!», gritó,
No es el momento de hablar sobre el pasado. Debemos escapar ahora. La atmósfera se transformó una vez más. El camión blindado rugía, y la gente corría descontroladamente. Javier sintió que el tiempo se detuvo. ¿Escapar de esta locura o enfrentarse a la verdad dolorosa? ¿De qué secretos hablas?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de todos ellos. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre de la cicatriz apareció de nuevo, con una sonrisa maliciosa. «Oh, pero querido Javier, la verdad está a punto de salir a la luz, y tú no puedes esconderte de lo que eres, o de lo que está destinado a ser». El ritmo de su corazón se aceleró. Las palabras resonaban en su mente, un eco de dudas y confusión. En ese instante, se sintió más perdido que nunca. Una decisión estaba al borde, y todo lo que había creído se desmoronaba. Pero un estruendo lanzó a todos al suelo, y en medio del caos brillarían verdades que cambiarían todo. ¿Ganaría tiempo para lidiar con ese horror, o la realidad lo atraparía, revelando un destino aún más oscuro del que había podido imaginar? La pregunta colgaba en el aire. ¿Qué era lo que realmente estaba a punto de descubrir? La habitación parecía un campo de batalla. El estruendo del disparo aún retumbaba en los oídos de Javier mientras las sombras danzaban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Clara lo miraba con desesperación. «Tienes que creerme», suplicó. Pero, ¿por qué sentir cualquier confianza ahora? En medio de la confusión, la figura de su madre con su traje oscuro capturó su atención. «¡Escapa ya!», gritó ella, empujando a Javier hacia la salida. Los hombres armados empezaron a moverse, y el aire se volvió espeso y denso. El hombre de la cicatriz se acercaba rápidamente. Las palabras en sus labios parecían veneno. «Eso no es lo único que tienes que temer, Javier». El sudor frío corría por la espalda de Javier. Pero antes de que pudiera reaccionar, el silencio se hizo de golpe. Un sonido distinto rompió el caos. «¡Atrás!», gritó una voz conocida. Era Alejandro, y su rostro estaba lleno de determinación. «¡Nos están acechando!». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué significa eso?», preguntó, mientras las luces comenzaron a parpadear. Sin previo aviso, la puerta se desplomó. Una figura encapuchada entró, y el caos se intensificó. «¡Suelta eso!», chilló la figura. Y de repente, la habitación se inundó de luz. Javier se fijó en el arma que el intruso sostenía, y su estómago se tensó. Un flash de reconocimiento iluminó su mente. Era un antiguo socio de su padre, alguien que había desaparecido en medio de sus oscuros negocios. «Javier, el tiempo se acaba», dijo con voz fría. «Tienes que decidir, ¿seguirás la senda de tu padre o abrirás los ojos a la verdad?». «¿Qué?». Eran solo palabras vacías en el aire. El miedo ahogaba a Javier. ¿Qué verdad? La atmósfera era tensa, y cada segundo que pasaba parecía un eco aplastante. Mientras tanto, Clara y su madre intercambiaban miradas. «Tú no entiendes», gritó. «Clara, ha estado controlando todo desde las sombras. No puedo dejar que te atrapen». Sin embargo, algo en la forma en que lo decía sonaba como una advertencia desesperada. ¿Controlando? Javier no podía creer lo que escuchaba. Su mundo se desmoronaba. «Tú sabías más de lo que me has dicho». Se sintió como si todo lo que creía se desvaneciera. Pero antes de que pudiera profundizar en la confrontación, Alejandro se movió para interponerse. «Detente. No necesitamos más mentiras. La verdad necesitará sangre para salir». Las palabras de su hermano fueron como un puñetazo en el estómago. «¡Cierra la boca, Alejandro!», retumbó la madre, mientras mantenía su mirada fija en el intruso. «Todo esto se descontrola. Tienes que dejar de lado tus rencores». Fue entonces cuando la realidad cambió radicalmente. En un movimiento inesperado, la figura encapuchada se giró y lanzó un dispositivo que explotó en una nube de humo. Todo se volvió caótico. Las sombras se arremolinaron y comenzaron a devorar la sala. «¡Javier, corre!», gritó Clara. Pero la confusión inundó todo. En medio de la repentina oscuridad, un disparo sonó, seguido de un grito desgarrador. Javier sintió que su corazón se detenía. Clara había caído al suelo, y el mundo empezó a girar a su alrededor. «¡No, Clara!», gritó Javier mientras se lanzaba hacia ella. Pero una mano lo detuvo. «No puedes ayudarla», era su madre, su voz llena de pánico. El caos se hacía cada vez más denso. Entonces la figura encapuchada se acercó. «El tiempo se acaba, Javier».
Debes decidir. Ellos ya están aquí, dijo con una sonrisa burlona. Pero eso no era lo que impactó a Javier. La verdad que estaba a punto de revelarse fue lo que lo dejó helado. ¿Quién eres?, le preguntó a la figura, su voz temblando. ¿Qué has hecho? La figura levantó la visera de la capucha, y Javier sintió que el aliento se le escapaba. La revelación fue devastadora. Era alguien que nunca hubiera imaginado. Era su padre, o lo que quedaba de él. Un hombre que había estado en la penumbra, moviendo las piezas de su propia tragedia. Lo siento, hijo, pero ahora es tu turno de decidir. La voz casi se desvaneció entre la cortina de humo. La elección se dibujaba y en medio de la angustia y la confusión, Javier tuvo la certeza de que el juego apenas comenzaba. ¿Quién realmente estaba echando mano de la verdad? ¿Podría alguna vez liberarse de sus sombras? La habitación estaba envuelta en un caos ensordecedor. Los gritos resonaban mientras Javier sentía que el desgarrador eco de la traición lo llenaba de desesperación. Los ojos de Clara, colmados de miedo y arrepentimiento, se encontraron con los suyos. «Tienes que creerme, Javier», suplicó, pero la incredulidad helaba su corazón. De repente, el hombre de la cicatriz avanzó, su presencia flotando con una menacing determinación. «Esto no ha terminado, Javier. La verdad está al borde de ser revelada, y tú no tienes elección». La tensión se palpaba como un hilo fino, a punto de romperse. El rostro de su madre apareció, pálido y ansioso. «Javier, ven, no puedes quedarte aquí». En su tono había un rayo de urgencia. Sin embargo, la conflictiva red de emociones en su pecho era como una tormenta desatada. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, sintiéndose como un prisionero atrapado en un laberinto de engaños. «Porque esas verdades están entrelazadas con tu propio pasado». La voz de su madre se desvanecía en el aire, ahogada por el ruido de la batalla que empezaba a desatarse. La figura encapuchada avanzó, mostrando un rostro conocido. «Soy tu padre», se reveló, y el mundo de Javier se tambaleó, abrumado por la revelación. «No, no, esto no es real», murmuró, sintiendo el vacío crecer en su interior. Cabos sueltos empezaban a atarse en su mente, pero era un nudo omnipresente de dolor. Las sombras comenzaron a moverse. Un grupo de hombres enfundados en negro aparecieron, armados. El terror se dibujaba en cada rostro. «¡Al suelo!», gritaron, y la habitación estalló en un caos irrefrenable. Algo en el aire cambió, y Javier sintió el pánico elevarse. «Clara, corre», pero ella se estaba volviendo hacia él. «No podemos separarnos», dijo, y su voz era un lamento. Antes de que pudiera protestar, un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. Su corazón se detuvo al ver caer a Clara, envuelta en sombras y confusión. Todo se volvió un eco de horror. «¡Clara!», gritó, pero la distancia entre ellos parecía interminable. La desesperación le cortaba la respiración. «Déjalos ir», imploró a su madre, quien se abalanzó sobre él, empujándolo hacia la salida. «No hay tiempo. Necesitamos escapar». Las explosiones resonaban a su alrededor, y el humo se arremolinaba como un espectro oscuro. La figura encapuchada era un fantasma, burlándose de ellos en su confusión. «La verdad no puede ser evitada, Javier. Eres parte de esto». Las luces parpadearon y el caos alcanzó su clímax. Javier, sintiendo una mezcla de furia y miedo, gritó: «¡Dime la verdad!». En su interior, una sensación de poder empezaba a florecer. Como un rayo, una idea le atravesó la mente. «La verdad no me romperá». Con un esfuerzo titánico, se levantó del suelo y se enfrentó a su pasado. «No me controlarás». La mirada del hombre de la cicatriz chispeaba de sorpresa. Fue un instante de claridad en el caos. Javier, sintiendo el fuego de la determinación arder en su pecho, miró a Clara. «Voy a salvarte pase lo que pase». El grito de Alejandro resonó desde las sombras. «Javier, salta ahora». Y como si el tiempo se moviera en cámara lenta, Javier se lanzó hacia adelante, atravesando la niebla del terror y la revelación. En ese último instante de claridad, sintió un destello de esperanza. La familia, aunque quebrada, podía unirse una vez más. En un giro final, abrazó su destino. «Esto termina aquí», gritó mientras el caos se convertiría en el nuevo aliento. Un golpe resonó y su corazón, aunque herido, estaba listo para luchar.
Con cada latido de su corazón, la oscuridad no era una condena, sino una batalla a ganar. Javier, decidido, se dispuso a cruzar la línea entre el pasado y el futuro. Con el eco de la última verdad resonando, el destino aguardaba a ser escrito. Y ahora es tu turno. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos leerlas todas. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Hagámoslo juntos.